Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos a esta última sesión de este bello ciclo que hemos ido compartiendo. Y pues nada, vamos a iniciar con una oración. Voy a ceder la palabra a la hermana Mariby para que pues seguidamente pueda acompañarnos Padre Francisco López, quien va a cerrar con broche de oro este ciclo. Hermana Mariby, la palabra es suya y voy a empezar a compartir la pantalla. Ya. Creo que todas somos conscientes y de todos que vivimos del Espíritu. Le vamos a dar gracias al Señor por este regalo que nos deja. No vivimos solas ni solos. El que nos habita es el Espíritu de Dios. Entonces vamos a pedir, de veras con esa intensidad, que este tiempo que hemos estado juntos, haya sido un tiempo de mucha gratitud para que vivan también con esa armonía, con esa sabiduría que Dios nos da en cada etapa de la vida. Y creo que cuanto más mayores o cuanto más pequeños, es necesario, ¿cierto?, encomendar nuestra vida al Señor de la vida. Entonces vamos a encomendar este último encuentro a Ignacio de Loyola. También a nuestro Dios de la vida, a la Virgen, que nos ayude a ser personas de mucha sabiduría, de mucha prudencia, de mucho gozo interior. Creo que también nos dijeron, ¿no?, que hay que guardar silencio, que hay que tener como reposos, no siempre tanto activismo, ¿no?, sino también saber guardar el tesoro de Dios, recordar cómo Diosito está pasando por nuestra vida, no hacer un discernimiento cotidiano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir también por la compañía de Jesús que está viviendo en este momento en Bolivia y por cada uno de nosotras y de nosotros. Todos repetimos esta oración de Ignacio. Yo te entrego, Padre bueno, Mi libertad, mi mente y mi 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 corazón, corazón, mi mi ser ser y mi persona. todo lo y todo lo que soy, tú me lo diste todo. todo a ti A te lo ti lo devuelvo. haz Haz de de lo mí mío lo tuyo. lo tuyo. Tú Y tú disponte dispone de ello, que lo lo demás demás te me tengo sin tienes sin cuidado. 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 Regálame Regálame solo esto. todo esto. con amor Tu y gracia, gracia. Es decir, yo nos que queramos. tú y yo Dios nos queramos Que Que siempre siempre seamos seamos amigos, compañeros de viaje en esta vida y en la otra. y Y mi vida vida estará estará llena de llena de esperanza. esperanza. Mi vida estará llena de esperanza. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra al Padre Pancho. En esta ocasión, el tema es pues, un poco más difícil, en cierto modo, del anterior. La primera parte yo la intitulo El proceso de envejecimiento. Y tomo varias palabras que pueden guiar lo que digo luego a continuación. Primero, dejar. Cuando entramos en la tercera edad, empezamos de manera nueva y más intensa a dejar. Y yo uso una frase muy casera al decir que nos viene el síndrome del mueble viejo. Ya no puedes, ya no solicitan tus servicios, ya no confían en tus opiniones. Como un mueble recibido con todos los honores cuando es nuevo, va siendo desplazado poco a poco hasta quedar en el cuarto de los desechos, de los muebles viejos. Pueden ser actitudes y decisiones justificadas de las otras personas de la familia,
del equipo de trabajo, de la comunidad religiosa, etc. Pero a uno le parecen injustas. Te quitan las llaves del auto. A lo mejor tú conducías el auto muy bien y durante mucho tiempo y no había problemas. Bueno, ya te dicen que ya es tiempo de dejar las llaves del auto. Hay una razón de prudencia muy válida, sí, por la edad, porque está uno menos alerta, correcto. Pero a mí, a uno, me suena como afrenta, como injusticia. Ya no me valoran. Son cosas que pasan por la mente. No digo que todo el mundo los pensemos o sintamos igual de profundamente. Nuestra cultura propicia el poseer, guardar y retener. Parece que la meta de la vida es la apropiación. Y aquí oímos una voz que nos dice, suéltame. Eso decía el personaje con el cual luchaba Jacob. Y Jacob responde, no te suelto si no me bendices. El Evangelio invita a dejar, a no retener ávidamente, a vaciarse. Nos empeñamos a toda costa en retener aquello en lo que apoyábamos nuestro yo, nuestra eficacia, reconocimiento, saberes, haceres, costumbres, campos de decisión y autonomía. Nuestro organismo psíquico y somático desarrolla garras y tentáculos para evitar ser despojados. Esta frase la tomo de Dolores Alexandre. El relevo de actividades, de autoridad, aptitud para el trabajo, es inevitable y es necesario. Los demás lo ven natural, pero uno no lo ve tan natural y no nos deja un buen sabor de boca. Decía el Evangelio, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece. ¿Cómo? Él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma. Primero la hoja, luego la espiga, después el grano maduro en la espiga, y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la voz, porque ha llegado el tiempo de la siega. Pero lo que hay en nosotros de personaje, ¿quién soy yo? Doña yo o don yo, y sus complementos, que son roles, funciones, pues va a la baja. Y nuestra verdadera identidad, desnuda, libre y auténtica, puede subir. Pero ni hay que dejar lo que éramos y lo que hacíamos por pereza, por evitar el esfuerzo, y menos aún por revancha, por despecho. No me consideran, pues quédense con lo suyo. No, 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 no. No se trata de eso. Nos decía un compañero cuando cumplió 80 años, que no eran tantos, ¿verdad? Y decía, bueno, fue un hombre, vive todavía, pero muy importante y muy eficaz y muy apreciado en nuestra provincia jesuita de México. Y en una homilía, para celebrar los 80 años, decía, y me retiro de la vida pública de esta provincia. Bueno, lo hizo a medias porque sigue siendo solicitado, pero sí, efectivamente, sí se retiró en una buena forma de la presencia de la vida pública, como decía él. Nos viene también la pérdida de habilidades, inevitable. Lo que dijimos más arriba del conducir el auto, sí, y yo en eso personalmente, que a mí ya me tocó, yo ya estoy en este momento, en esa situación, pero lo entiendo muy bien, porque es por el bien de uno mismo y de los pasajeros
y de otros conductores. Pero pues a uno le cuesta algo de trabajo. Viene la caída o la inestabilidad al caminar. ¿Cuántas caídas hay cuando va aumentando la edad? No en todos, pero en una gran mayoría de personas, al llegar a mayor edad, pues se caen una vez y otra vez. Al ir por las escaleras, esta es una ocasión de muchos accidentes que lo mandan a uno a la silla de ruedas. Y a veces, pues la silla de ruedas implica el principio del fin. Quizá no de la muerte, pero de una vida muy distinta, muy cambiada. Viene el aumento de la fragilidad en cuanto a la salud, la debilidad ante muchas cosas que amenazan mi integridad y mi salud. Antes no me pasaba nada, pues ahora sí. Antes esto no me hacía daño, pues ahora sí. Puede llegar la hipocondria también, claro, que yo, sin quererlo, deliberadamente, ya empiece a ver debilidades y enfermedades y dolores donde no, en realidad no hay tanto. Eso no significa que debamos descuidar nuestra salud. Al contrario, es un imperativo del buen sentido el cuidar sabiamente nuestra salud. Viene la pérdida de la concentración. Nos confundimos al tomar las medicinas, tienen que estarnos ayudando a distinguir o recordándonos. Y los olvidos se hacen más frecuentes. ¿A qué venía yo? ¿Cómo se llamaba? ¿Fue aquí o fue allá? ¿Cuándo sucedió aquello? Recuerdo el comentario de un compañero mío de mi edad, que conversando ahí en el comedor, en la sobremesa, decía con un dicho muy mexicano, no sé si se usa en otros lados, decía, ¿te acuerdas cuando hablábamos de corridito? O sea, sin interrupciones y estar dudando y preguntando. Pues sí me acuerdo, pero ahora ya no es ese tiempo. Y acumular. Hay personas a las que les da por acumular y empiezan a añadir una cosa y otra, y luego quizás se extienden a otra habitación y a veces viene esta actitud de acumular revistas, esconder dinero en distintos lugares, perder cosas y luego echamos la culpa a los demás porque se perdieron, invadimos espacios porque necesito cada vez más sitio donde depositar mis pertenencias y algo muy serio que ojalá no nos llegue, la depresión. La nostalgia, todo tiempo pasado fue mejor. En mi tiempo era así, y obviamente falta apertura a lo nuevo, a los cambios. El cardenal Carlo María Martini sugería algunas actitudes que nos pueden leer los signos de los tiempos en estos momentos de cambio. El cardenal Martini, que fue arzobispo de Milán durante 22 años, murió hace unos 15 años probablemente. Y él nos daba 4 pistas. No sorprendernos de la diversidad. Hay y va a seguir habiendo cosas diferentes que antes no se hacían así, que yo no las hacía así, que yo no las había visto. Segundo, arriesgar. Tenemos que arriesgar si queremos ir adelante y resolver problemas nuevos y dificultades. Tenemos que saber arriesgar. Tercero, cultivar la amistad de los pobres. Vivir una vida sencilla, cercanos a las personas que tienen más necesidades, menos medios para vivir bien. Y finalmente, decía él, nutrirse personalmente del Evangelio. Nos daba estos consejos en una ocasión que daba los ejercicios espirituales, pues a los que vamos ya avanzando en la edad, para que sigamos caminando por ahí. Y los ancianos también debemos leer los signos de los tiempos. Eso hizo el anciano Angelo Roncalli, Papa Juan XXIII,
cuando convocó el Concilio Vaticano II. Tenía 81 años, nació en 1881. Convocó el concilio en octubre de 1962, cuando inició el extraordinario proceso que había de renovar profundamente a la Iglesia, aunque a veces hay personas que no lo ven tan claro, pero el hecho fue eso, lo dijo Juan Pablo II. El acontecimiento más importante de la vida de la Iglesia en el siglo pasado fue el Concilio Vaticano II. Y decía un historiador italiano, Andrea Riccardi, hablando del Papa nuevo, el Papa Francisco, en un libro, Breve Semblanza del nuevo Papa, decía: un anciano infecta juventud a la Iglesia. Seguiremos hablando de esto, cómo que un anciano puede infectar novedad y juventud. Una actitud nostálgica nos puede llevar a la amargura y a la depresión. A San Francisco de Asís, como sabemos, le sucedió eso. Que él no murió anciano, murió de 44 años, pero al llegar a los 40, durante 2 años le llegó la depresión. Y dicen sus contemporáneos, que escribieron lo que estaban viviendo: Francisco anda colérico y huraño. Se encierra en su celda o huye al bosque para no hablar con nosotros. Es muy posible que le haya golpeado demasiado fuerte pues el gran crecimiento y tan positivo de la orden franciscana y todo lo nuevo que planteaba, y eso pues le complicó la vida a Francisco. Duró 2 años con la depresión. Por fortuna salió de la depresión, vivió solo 2 años más y murió a los 44. Buscar una compensación que lleva al ocio vacío, una actividad negativa que no produce nada, o aturdirnos en el consumo o la exterioridad, puede ser una salida falsa, salidas falsas a una situación de estas de depresión, de sentir que ya vamos bajando. De ahí los casos más comunes de compensación: el alcohol, los cigarrillos, los alimentos en exceso, etc. Hay que mirar el pasado en una forma que sea positiva, reconociendo, como nos dice San Ignacio al final de los ejercicios, reconociendo tanto bien recibido, como de hecho sucede, y sintiendo gratitud, una inmensa gratitud por ello, y no con una actitud negativa de resentimiento, murmuración, reproches. Recordemos el consejo de Martini: no sorprenderse de la diversidad, estar abiertos a la novedad. El padre Pedro Arrupe, que fue nuestro superior general, elegido al final del Concilio Vaticano II por la muerte del anterior general, estuvo al frente de la compañía unos 18 años, cayó en un malestar de falta de irrigación cerebral y sobrevivió 10 años, ya cada vez menos y menos y menos consciente de sí mismo. Pero cuando empezaba ese proceso, un poquito se daba cuenta de las cosas y nos decía, como digamos una especie de testamento espiritual, a los jóvenes les aconsejaba prepararse generosamente para el futuro trabajo. A los de edad madura, los que llevan normalmente el trabajo principal, en los 50 años, 40, 50, quizás hasta 60, ¿verdad? Los que viven en esa edad central, les decía el padre Arrupe, no hagan del trabajo el centro de su vida.
No dijo no trabajen. Él vaya que trabajó. No, no hagan de ese trabajo el centro de su vida. Es distinto. Y a los ancianos les recomendaba estar abiertos a las novedades y tratar de aprovecharlas positivamente. Por ello, no funciona el que nosotros, los mayores, estemos atosigando a los jóvenes con himnos al pasado. Es que antes, es que cuando yo entré, es que hace 50 años, es que... Dolores Alexandre cita unas bellas palabras de Rabindranath Tagore, este sabio poeta indio, que dice así: creí que mi viaje tocaba a su fin, que todo mi poder estaba ya gastado, que yo había consumido todas mis energías y era el momento de guarecerme en el silencio y en la oscuridad. Pero me di cuenta de que la obra de mi creador no acababa nunca en mí. Y cuando yo pensaba que no tenía nada nuevo que decir ni que hacer, nuevas melodías estallaron en mi corazón. Y donde los senderos antiguos se borraban, aparecía otra tierra maravillosa. Así vivió este hombre su entrada en el envejecimiento. Y a veces pues nos abruman los temores de pérdidas, soledades, decrepitudes y dolores. Y se nos olvida lo que decía Pablo, que confiesa humildemente, dice Pablo: me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que yo no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí, y Él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Te basta mi gracia. ¿De veras nos lo creemos? ¿Qué diría? Bueno, voy a mencionar un detalle. Yo envié hace tiempo un ejemplar del cuaderno en el cual he recogido todas estas consideraciones. Y en la portada he puesto la fotografía de un árbol de aguacate que está en la casa que fue noviciado nuestro, ahora es casa centro de espiritualidad. Y ese árbol, que quién sabe por qué tiene el tronco carcomido, ennegrecido por algún fuego que pasó, por un lado, misteriosamente sale una ramita. Y esa rama sigue por años todavía produciendo aguacate. Yo digo, ese es el símbolo de una vejez, de una ancianidad fructuosa, fecunda. Somos ancianos, pero todavía podemos producir aguacate. Es cierto que la obsesión contemporánea es el deseo de tener todo bajo control. Pero por una parte, vemos que eso es prácticamente imposible. Y además, que el culmen de una relación verdadera, profunda, intensa con Dios está en el abandono. Irónicamente, paradójicamente, más bien, esa es la realidad, que el culmen de nuestra vida mística, nuestra relación profundamente personal con Dios, está en el abandono. Esta actitud, que parece una actitud de cobardía o falta de compromiso, en realidad es el culmen de la vida mística a la cual todas y todos estamos llamados. Ciertamente nuestra vida viene del Señor y de Él debemos esperarla, pero el mismo Señor nos invita a ser proactivos, como ahora se dice. Le dice al pueblo de Israel:
Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra ustedes de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Es un reto a la acción, a ser proactivos y no pedir que Dios haga todo completamente sin contar conmigo. Escoge tú. Recordemos el consejo de San Ignacio para nuestras decisiones en plan de discernimiento espiritual. Dice Ignacio, en las cosas del servicio de nuestro Señor que emprendía, usaba de todos los medios humanos para salir con ellas, con tanto cuidado y eficacia como si de ellos dependiera el buen éxito. Ignacio, ¿verdad? Y de tal manera confiaba en Dios y estaba pendiente de su divina providencia, como si todos los otros medios humanos que tomaba no fueran de algún efecto. Haz todo lo que te toca y confía profundamente en Dios. Hay que reunir las dos cosas. Ignacio le escribía a San Francisco Javier, que andaba allá por las Indias, la India y luego el Oriente hasta Japón, y le escribe lo siguiente San Ignacio. Paréceme muy querido en el Señor Maestro Francisco, que debería decidirse haciendo lo que pueda, suavemente. Del resto, no se tenga inquietud, dejando a la divina providencia aquello que la suya no puede disponer. Y si bien es a Dios grato nuestro esmero y moderada solicitud en proveer a las cosas que por cargo debemos atender, no le es grata a Dios la ansiedad y la aflicción de ánimo, porque quiere que nuestra limitación y flaqueza se apoyen en la fortaleza y omnipotencia suya, esperando en su bondad que suplirá donde nuestra perfección falta. Sí, hay que preocuparnos, por supuesto, sí, hay que interesarnos, hay que buscar hacer lo mejor que podamos, pero no se nos olvide que no somos la divina providencia. Y que nunca nos falte la pasión. Decía aquel filósofo danés Søren Kierkegaard, prefiero que me pierda la pasión a perder yo la pasión. Efectivamente, no es nada bueno que nos abandone la pasión. Ojalá que nunca la perdamos. ¿En qué campo de la vida, con qué manifestaciones concretas actúe la pasión? Esto será algo eventual. Lo importante es que no perdamos la capacidad de apasionarnos. Y obviamente, en el decurso de la vida, habrá que reapasionarse tantas veces cuantas se sienta que la pasión disminuye o falta. En esto estaremos reflexionando y lo estaremos compartiendo aquí. Voy a narrar una anécdota de mis años de estudio en el Instituto Bíblico de Roma, donde me preparé para enseñar la Sagrada Escritura, que fue mi trabajo principal como docente, la Sagrada Escritura, sobre todo el Antiguo Testamento. Bueno, era los años 72, 73, y yo estaba pues iniciando mi estudio en el bíblico, y ahí había dos sacerdotes. En ese tiempo vivíamos, todavía es más o menos así, todos los estudiantes jesuitas vivíamos en el bíblico. Los estudiantes de otras congregaciones o laicos, ellos vivían en su respectiva vivienda. Bueno, había dos jesuitas, alemanes por cierto, en esa comunidad,
Y uno de ellos era un hombre muy bueno, muy amable, muy cordial, era el bibliotecario, y cumplió 50 años de vida jesuita, lo cual implicaría como unos 65, 68 de edad. Y obviamente, pues lo festejamos, y en la misa que él presidió, por supuesto, en su homilía, nos dio una visión muy penosa, muy triste, muy pálida del momento que estábamos viviendo. La increencia total, el ateísmo por todos lados, el abandono de tantas y tantos sacerdotes y religiosos y religiosas, las malas costumbres que por todos lados se veían, todo negativo. Yo tenía 34 años. Confieso que salí sintiendo acá adentro, no, yo no veo eso. Bueno, pasaron unos meses y el otro sacerdote alemán cumplió 80 años de vida. Y igualmente, en la misa de Acción de Gracias, él da una homilía radicalmente distinta. ¡Qué maravilla este momento que estamos viviendo, estos retos! El concilio, que por fin se abre la iglesia de veras a todos los ámbitos, que estamos tratando de dialogar con las otras religiones, las búsquedas que hay, el concilio que nos deja una herencia tan rica, todo lo contrario. Y yo salí de esa misa diciendo, ahí sí me identifico yo. De manera que pidamos pues que no perdamos la pasión con la edad y con los achaques. Obviamente que nosotros no podemos apasionarnos, los que somos de mayor edad, como lo hicimos cuando teníamos 15 o 18 años o 25, los jóvenes de hoy. Es obvio que no. Y si queremos hacerlo así, pues es un error. Pero la pasión no tiene por qué perderse. Otra cosa es cómo se viva, cómo se manifieste. Otro punto y este es positivo, que se atribuye a la mayor edad es la sabiduría. Es una percepción general que a la mayor edad trae consigo un crecimiento en sabiduría. Este es un don precioso que debemos recibir y cultivar y compartir con los demás al ir envejeciendo. Durante estos días estamos cultivando y acrecentando este don en nosotros, y será uno de los grandes frutos de nuestras reflexiones, como en este taller que ustedes han tenido durante este mes de mayo. Será un gran fruto nuestro el comprender que efectivamente sí es normal que crezcamos en sabiduría, y la cosa es encontrar el cómo, el dónde, el cuándo, en qué formas la podemos fomentar y aportar a los demás la sabiduría. Karl Rahner, este gran teólogo del siglo pasado, hace una reflexión respecto a la situación en que la persona de mayor edad ya va en declive, en franco declive. Y lo voy a leer lo que él dice porque me parece muy verdadero y muy iluminador. Las incoherencias de la mayor edad. Yo creo que todos nosotros hemos tenido la experiencia bella en el fondo, también a veces dolorosa, desde luego, triste quizá también, ¿sí? De acompañar a personas queridas
en su situación de decrepitud. Muchos de nosotros, de los religiosos, tenemos enfermerías, asilo de ancianas y ancianos y enfermerías, y pues ahí vemos casos, ¿verdad?, dolientes de aquella madre que yo conocí, que era así, y mira cómo está ahora, o yo, de aquel profesor mío que era así, ¿sabes?, y ahora lo veo en esta situación difícil. Bueno, voy a decir lo que el pensamiento de Rahner. Dice él: uno puede desear que la muerte le llegue con una silenciosa y tranquila claridad de espíritu. Uno debe hacer aquello que verdaderamente está en su mano a fin de comportarse en la vejez de un modo valiente y devoto ante sus dolores y depresiones. Pero uno debe hacer solo aquello que puede y no forma parte del convencimiento vital del cristiano que el hombre debe poder hacer todo. Claro que no. Cuando los dolores físicos y las turbaciones y depresiones psíquicas le derriban a uno de tal modo que simplemente ya no puede hacer lo que presumiblemente debía. Fíjese la frase de Rahner tan profunda. Dice Rahner: cuando estamos en esa situación, eso significa que el Dios eterno, en su amor, le ha quitado ya suavemente toda la responsabilidad frente a la vida a esa persona que ya no puede disponer de sí mismo. Dios, el buen Dios, suavemente, con cariño, le ha quitado esa responsabilidad. Cuando uno se encuentra desesperado en una situación de ese tipo y parece que maldice a Dios, en realidad lo que está sucediendo es solo un proceso psicológico, sin responsabilidad humana, lo mismo que en las fantasías erráticas de un moribundo. Podemos y deberíamos. Uno puede pedirle a Dios una clara vejez y una hermosa muerte, pero la forma en que lleguen realmente a nosotros, la vejez y la muerte, es cosa de Dios. Pertenece a la tarea de la vejez el acoger a tiempo esa situación desconocida de la vejez y la muerte que nos llega, y saber que todo puede ser gracia, incluso en el momento en que nosotros no somos más que unos simples derrotados sin remedio, porque ya no está en nuestras manos hacer más, ¿verdad? El aprecio de los ancianos y el descarte. Esta reflexión es del Papa Francisco. El Papa Francisco les habla a los abuelos trabajadores. Y dice: las instituciones y las diferentes realidades sociales todavía pueden hacer mucho para ayudar a los ancianos a expresar al máximo sus capacidades, para facilitar su participación activa, sobre todo para asegurar que su dignidad de personas sea siempre respetada y valorizada. Para ello se debe contrarrestar la cultura nociva del descarte. Ya no sirve, ya no vale más. Háganlo a un lado, nos estorba. Suena muy mal, pero eso es lo que muchas veces se hace, es lo que llama descarte el Papa. El descarte que margina a los ancianos considerándolos improductivos. Los responsables públicos, las realidades culturales, educativas y religiosas, así como toda una sociedad, como las personas de buena voluntad, están llamadas a comprometerse con la construcción de una sociedad cada vez más acogedora e inclusiva. Y nos va a contar una anécdota de un anciano. Una de mis abuelas es el Papa, el que habla.
me contaba esta historia. En una familia, el abuelo vivía con ellos. Era viudo, pero comenzó a enfermarse. Y en la mesa no comía bien y se le caía un poco de comida. Y un día, el papá decidió que el abuelo no comiera más en la mesa con ellos. Y algunos días después, y fabricó una mesa pequeñita que la puso en la cocina y esa era para el abuelo. Por lo tanto, la familia comía ya sin el abuelo. Algunos días después, cuando volvió a casa del trabajo y encontró a uno de sus hijos pequeños jugando con la madera, los clavos, los martillos, le preguntó, ¿pero qué estás haciendo? Y el niño le dijo, estoy construyendo una mesa. ¿Y para qué? Dice el papá. Y el niño le dice, para ti, para que cuando te hagas viejo puedas comer aquí en la cocina. Los niños naturalmente son muy apegados a los abuelos y comprenden cosas que solamente los abuelos pueden explicar con su vida y con su actitud. Y esta cultura del descarte, eres viejo, vas fuera. Tú eres viejo, pero tienes tantas cosas para decirnos, para contarnos de historia, de cultura, de la vida, de los valores. No dejemos que esta cultura del descarte salga adelante. Que haya siempre una cultura de inclusión. Y también es importante favorecer los lazos entre generaciones. El Papa también insiste muchísimo en la importancia de que haya una verdadera relación entre los mayores, los ancianos, también los de la edad intermedia, pero los ancianos y los jóvenes. El futuro de un pueblo requiere el encuentro entre jóvenes y ancianos. Los jóvenes son la vitalidad de un pueblo en camino y los ancianos refuerzan esta vitalidad con la memoria y la sabiduría. Y hablen con sus nietos, hablen con sus nietos. Dejen que ellos les hagan preguntas. Son de una peculiaridad diversa de la nuestra. Hacen otras cosas, les gusta otra música, pero tienen necesidad de los ancianos, de este hablar continuo. Y para dar sabiduría, dice el Papa Francisco, me hace tanto bien leer cuando José y María llevaron al niño Jesús. Tenía 40 días el nene cuando lo llevaron al templo. Y allí encontraron a 2 abuelos. Estos abuelos eran la sabiduría del pueblo y alababan a Dios para que esta sabiduría pudiera seguir adelante con este niño. Son los abuelos los que reciben a Jesús en el templo. No el sacerdote, eso viene después. Los abuelos. Y lean esto en el Evangelio de Lucas, esto que dijimos ahora. Y luego se dirige ya el Papa directamente a sus contemporáneos, abuelos y abuelas. Gracias por el ejemplo que ofrecen de amor, dedicación y sabiduría. Sigan dando con coraje testimonio de estos valores. Que no falten en la sociedad su sonrisa y el hermoso brillo de sus ojos. Que la sociedad pueda verlos. Yo los acompaño con mis oraciones y ustedes tampoco se olviden de rezar por mí. Y ahora, sobre ustedes y sus intenciones y proyectos de bien, invoco la bendición del Señor. Ahora recemos a la abuela de Jesús, a Santa Ana. Hagámoslo en silencio, etc. Ese es un pensamiento del Papa. Para nosotros los mayores, unos de más edad, otros de menos edad, pero se supone que ya estamos en este tiempo de la tercera edad. Por eso estamos haciendo estas reflexiones. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta en este momento antes de continuar? Muy bonito.
Yo creo, padre, que usted ha sintetizado en forma ordenada lo que estamos viviendo. Yo tengo 77 años, soy sacerdote hace muchísimos años, y de repente el obispo me dijo, eres ya jubilado. ¿Y qué voy a hacer? Eso ya es problema tuyo, me dijo, ¿no? Busca una capellanía, haz lo que puedas, donde puedas. Y es muy duro llegar a sentirse así como que parece que ya no puedo contribuir a nada. Y esto que mi vida fue muy activa. Pero gracias por esta síntesis que nos ayuda a aceptar esto y a verlo con una nueva perspectiva de, no de decrepitud, sino de qué podemos hacer. Gracias, padre. Bien, si no hay ahora otro comentario, voy a citar una reflexión que me pidieron un grupo de personas de mayor edad, laicos y laicas, casados y todos, para una página web que tienen, ¿verdad? Y le puse este título a esa reflexión: envejecer con elegancia. La elegancia no se refiere a las modas y a las marcas, a la ropa de marca y esas cosas, obviamente, ¿verdad? Los americanos tienen una expresión que equivale, y es bonita, ¿verdad? Ellos dicen, envejecer con gracia. To age gracefully. Es bonito. A mí me gusta esto de la elegancia porque me evoca como una cierta gallardía, un no forzar mucho las cosas, pero sí vivirlas. Y a eso llamaría yo envejecer con elegancia y no con una actitud de queja continua, de nostalgia dañina, de enojo continuo con los demás, porque no se entienden, etcétera. Esa suavidad, pues, la llamo yo elegancia espiritual, obviamente. Y, pues, en la historia ya ven que el hombre ha buscado la eterna juventud y se han buscado pócimas y inventos y comidas y de todo para mantenerse eternamente jóvenes. Pues eso no, por supuesto que no lo logramos. No es lo que buscamos, sino este modo de ir envejeciendo, porque estamos envejeciendo, pero en esta forma así más amable, más suave. Y yo diría dos cosas. Para mí, la actitud, una de las actitudes, para no ser muy categórico, ¿verdad? Sin duda más sanas, más bellas, más positivas que podemos tener los seres humanos es la gratitud. El vivir realmente sintiendo, conscientes de tanto que hemos recibido y que seguimos recibiendo de los demás, lo cual me lleva a la gratitud. Recuerdo en una experiencia de la formación con jesuitas ya de 40 y pico años, que le llamamos la tercera aprobación, en los ejercicios de San Ignacio, llega uno de ellos y me dice de su oración que había hecho, y me dijo esta frase que se me quedó muy grabada. Me dijo así: es que le debo tanto a tantos. Y yo sentí que yo embonaba 100% con eso. Yo también siento eso. Es que le debo tanto a tantos. Y cuando veo a tantas personas que a lo mejor no han tenido esa suerte
y que sí han sufrido mucho para ir encontrando el camino de la vida, incluso muchos de nuestros jóvenes que no acaban de encontrar. Y yo, pues, ¿qué voy a decir? Pues que gracias a Dios he tenido muchas ayudas para ir adelante. ¿Qué me queda? Pues miren, si tuviera yo buena voz, ahora mismo les cantaría gracias a la vida que me ha dado tanto. Pero como no tengo la voz de Mercedes Sosa, entonces por eso no la canto. Pero esa es mi canción preferida. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Y yo creo que esta actitud de la llamada gratitud es además muy sana, muy sanante. Nos ayuda a vivir de una manera mucho más ligera, profunda, no superficial ni mucho menos, pero más ligera, más generosa, más feliz a fin de cuentas también, ¿verdad? La vida. Y el que vive así la vida, pues no puede menos de contagiar y de compartir. Una persona que es así, pues contagia y comparte. Creo que a eso estamos llamados los que vamos entrando en la tercera edad. Vi una película sobre el Papa Francisco, de las muchas que se han hecho de su vida. Es una producción hispano-argentina. El título es Francisco, el Padre Jorge. Bueno, es una película, no sé si la han visto, pero es muy ligera, agradable, ágil, agradable, y tiene muchos datos profundos de la personalidad del Papa, que los van manifestando de una manera amable. Y ahí llega un momento, el Papa aparece como un joven que está a punto de escoger su camino en la vida, su estudio, qué va a estudiar, qué va a hacer. Y él decía que quería estudiar química, medicina, algo por ahí. Y su madre estaba muy contenta. Pero de repente van sucediendo algunas cositas y le llega la tentación, qué fea palabra, ¿verdad?, de hacerse sacerdote. Y se lo dice a su padre, pero no a su madre. Y un día en la mesa, pues sale el dato. La mamá está muy molesta porque ha encontrado en el cuarto de Francisco libros muy piadosos, San Francisco de Asís y la teología no sé qué. Y dice, ¿qué es esto? Pues no, tú vas a ser médico. Y él dice, no, mamá, yo quiero ser sacerdote. Y la mamá no cabe en sí de disgusto, de desilusión. Así fue la historia. Pero la abuela paterna, ella apoya a Francisco, lo comprende, y ella es la que le regala la biografía y los escritos de San Francisco de Asís, que creo que por eso el Papa es tan franciscano. Bueno, su mamá dirá el mismo Francisco dirá en la, bueno, no era Francisco, era Bergoglio, y él mismo dice allí, mi madre nunca fue a verme al seminario jesuita, solo al final, cuando me ordené y ahí le di la bendición. Por eso yo resueno mucho con esta estima tan grande que manifiesta el Papa hacia las y los abuelos, los mayores. Y yo creo que mutuamente nos podemos y debemos darnos mucho los mayores y los jóvenes. En este momento me fijo de manera directa en los jóvenes. El profeta Joel, bueno, en el capítulo 2 del profeta Joel, le dice Dios al pueblo, tus hijos, derramaré mi espíritu y tus hijos profetizarán. Tus jóvenes verán visiones, tus viejos tendrán sueños y hasta las personas del servicio, todos profetizarán. Y fíjense lo que dice, tus jóvenes tendrán visiones y tus viejos verán sueños o tendrán sueños. Esto nos pone la pregunta, que yo siempre la hago cuando
estoy con auditorios como ahora. ¿Piensan ustedes que nosotros, en la mayor edad, unos mayor que otros, todavía podemos soñar? ¿Todavía podemos tener sueños? ¿Podemos vivir esa profecía de Joel? Yo hago la pregunta. ¿Podemos tener sueños o tenemos sueños? Yo creo que sí, Padre Francisco. Podemos y debemos, digo yo, ¿no? Porque cuando uno se prepara a envejecer, tiene que tener proyectos. Usted mencionaba ser activos, proactivos, creativos. Son tantas las gracias que Dios nos da, que creo que Él también puede seguir trabajando con la experiencia que traemos de muchos años de saberes, de laboriosidad, que por qué no se abren nuevos sueños también. Muchas gracias, muchas gracias. En el ejemplo que puse de los dos jesuitas del Instituto Bíblico, ahí se veía esto, ¿verdad? El de 60 y pico años, pues pobre, qué pena, pero veía todo mal, todo, pues no gris, negro, ¿verdad? Y el de 80 años, todo lo contrario. Veía todas las perspectivas positivas y lo que significaba el concilio, etcétera. Tiene razón, ¿verdad? Tiene razón. Y yo generalmente cuando he tenido estos intercambios en vivo, suelo preguntar eso. ¿Piensan ustedes que nosotros, a nuestra edad y etcétera, todavía podemos soñar? Siempre la respuesta inmensamente mayoritaria, no sé si decir absolutamente, es sí, como acaba de decir usted también, Aide. De manera que, claro que podemos seguir soñando. Y el cardenal Martini, que fue un gran hombre de iglesia, 22 años arzobispo de Milán, él era un gran biblista, de hecho fue rector varios años, 6 años, del Instituto Bíblico, fue mi rector, lo digo con muchísima gratitud. Él, cuando ya se retiró, se fue a Jerusalén porque le encantaba Jerusalén y pasaba la mitad del año en Jerusalén y la mitad en Italia, no en Roma, pero en Italia. Ya no era arzobispo en activo, etc. Y un jesuita de Austria recabó una serie de preguntas de jóvenes que viven en situación de calle, solemos decir por acá, que no tienen una casa fija, van y vienen, y él los ayudaba. Y les dijo, voy a ver a un hombre bueno, sabio en Jerusalén, ¿qué preguntas le quieren hacer? Y entonces estos jóvenes hicieron sus preguntas y el padre austriaco fue a entrevistar a Martini allá a Jerusalén y tenían sus charlas por la noche. De ahí salió un libro muy bello que si no lo han visto, pues sí lo recomiendo y no llevo yo comisión de nadie, ¿eh? Y se llama Coloquios Nocturnos de Jerusalén. Y ahí dice lo siguiente el cardenal Martini: los mayores, los viejos, pues, los viejos debemos comunicarles a los jóvenes nuestros sueños, no nuestras desilusiones. Eso no quiere decir de cosas que les pueden dañar, ¿no? Por supuesto que sí, pero que no seamos repetidores de Casandras, ¿verdad? Que repiten lo negativo, lo malo, las amenazas de todo tipo. Dice, hay que compartirles a los jóvenes nuestros sueños, nosotros, sueños de viejos, que además son bonitos, y no nuestras desilusiones. Esto es en cuanto, bueno, yo en el librito, en el cuaderno que elaboré con estas reflexiones, pongo varios ejemplos de personas que han entrado en la mayoría de edad, pues con actitudes así de positivas, ¿verdad? Voy a
recordar una de un fraile dominico que era gran orador, predicador en la Basílica de Notre Dame de París, y se llamaba Ambrosio María Carré. Y cuando él murió, y al morir él, eligen a otro para que tome su lugar en la Academia Francesa. Y el que toma su lugar, obviamente que hace un homenaje al que murió, y el que tomó su lugar leyó este trocito del diario de Ambrosio María Carré, el dominico. La voy a leer. Releía últimamente las notas tomadas durante mi retiro de ordenación. La necesidad que tenía de la santidad aparecía con un vigor que me sacude en el sentido literal de la palabra. Verdaderamente un traidor, así decía ese joven. No reniego de estas líneas escritas a la edad de 24 años, pero ahora tengo una experiencia adquirida durante largo tiempo, la experiencia del viajero que por un camino fatigoso se confía cada vez menos en sus fuerzas y sabe que esperar el término no depende solamente de su voluntad. Una cierta ansia del deseo deja el lugar a la dulzura de la esperanza. ¿Santidad o no? La cuestión ya no se plantea así. No pienso sino en la ternura de Dios. Ese pensamiento de este anciano que evocaba el tiempo de su ordenación. Esa es la primera parte de las reflexiones que yo tenía para ustedes. La segunda parte es una invitación a prepararse para la muerte. Y va a consistir en lo siguiente. Yo estuve en Roma del año 2003 a 2009 como rector de un colegio de jesuitas que estudian teología y otras cosas ahí en Roma, el Colegio de Jesús, del Jesús. Está pegado a la iglesia del Jesús, de Jesús, que es la iglesia más importante de los jesuitas. Y ahí hice amistad, ya nos conocíamos, pero ahí se hizo una amistad muy fuerte con un jesuita irlandés, profesor de teología, había sido profesor también de literatura, era un hombre muy humanista, y él se llamaba Miguel Pablo Gallagher, Michael Paul Gallagher. Y era un hombre muy, muy inteligente y muy agradable en las conversaciones. Había estado luchando contra el cáncer durante 13 años, ya habían pasado 2 rounds, como se dice en el boxeo, 13 años antes, luego vino un segundo round, y los 2 los ganó, y el tiempo en que yo conviví con él ahí en Roma, 2003 a 2009, él se veía muy bien, muy contento con sus clases, sus alumnos muy contentos con él como profesor, yo realmente muy contento con ese amigo y todo muy bien. Incluso salíamos por ahí y por allá y yo creo que él tenía más vitalidad que yo. Yo regreso a México y al año llega el tercer round con el cáncer y no lo ganó. Pero era un hombre que tenía mucha facilidad para pensar y mucha facilidad para escribir. Y entonces escribió algunas reflexiones a propósito de eso que él ya veía claramente, salvo un milagro patente, ¿verdad? Él ya veía claramente que era el fin de su vida, ¿verdad? Pero como tenía esa facilidad para pensar y escribir, decidió escribir sus sentimientos y pensamientos en ese tiempo, y es lo que les voy a compartir ahora. Ustedes y yo, pues estaremos cada quien en distintas situaciones respecto a la salud, a la cercanía o lejanía de nuestra muerte. Cada quien sabe lo suyo.
yo, por desgracia, no me veo muy cercano a la muerte, pero digo por desgracia porque luego me ponen a trabajar y por eso no me gusta tener buena salud, pero tengo buena salud, ¿qué voy a hacer? Pero bueno, cada uno de nosotros sabe su situación. Y quiero leer algunos pensamientos de Michael Paul. Dice él, tenía una enfermedad seria, dice, bueno, salió de Irlanda para dar un curso, digo, de Roma a Irlanda, pero llegó al hospital, a Irlanda, pero al hospital. El cáncer ya estaba muy fuerte. Y dice, hay soledad, pero hay fe que me ayuda. Sin embargo, la fe no es siempre fuerte. A veces parece frágil e irreal. Yo añado esto que es de teología. La fe es esencialmente cierta y esencialmente oscura, ¿sí? Bueno, y sigue diciendo Michael Paul. Lamenté poco o nada la pérdida de mi ritmo de trabajo, pues ya traía encima la enfermedad, ya no podía trabajar como antes. Dice, lamenté pues el haber perdido eso. ¿Dejaba yo todo tan fácilmente porque nunca me había importado? No, claro que no. Si uno lo veía apasionado con su trabajo docente y de acompañamiento de los jóvenes y de lo que se ofreciera, era un hombre entregado. De manera que no era ningún perezoso ni deseoso de estar inactivo. Dice, no, disfruté siempre de lo que pude hacer en Roma. Enseñar, escribir, aconsejar, guiar a una numerosa comunidad, hablar a grupos variados en distintos países. Él dominaba varias lenguas. Tenía una enfermedad seria que amenazaba mi vida. Un cáncer por tercera vez en 13 años. No es que pensara que el Dios de la vida me había enviado esta enfermedad, como a veces decimos, sino que más bien pensaba que sería acompañado en esta nueva y tal vez final etapa de mi vida. Se dice que el Papa Francisco era un tipo algo retraído y serio como arzobispo en Buenos Aires, pero que se liberó en él una cierta alegría la tarde de su elección como papa. En menor medida, dice Michael Paul, conozco esta sensación de cambio repentino. Que a Juan Pablo I le pasó algo así, ¿verdad? La oración a menudo me resultaba más fácil que antes, o sea, con la enfermedad, ¿verdad? Y una tranquila conciencia de la presencia de Dios se me imponía. Como siempre, quise vivir mi último año en el colegio donde estaba yo. Él era el rector en ese momento. Con generosidad, con imaginación. Una vez más, me invadía un sentimiento de gratitud por lo que la vida me había ofrecido. Fíjese lo que hizo, ya estando en camino de, ¿verdad? Me ofrecí como voluntario para enseñar en Vietnam y en Filipinas durante los meses del verano. Lo importante es que ese corto periodo de tiempo, que quizás sería mi último viaje de ese estilo, pues me planteaba las cosas de manera muy directa. Pienso en estos días a menudo en el versículo del Salmo que dice, renuevas mi juventud como un águila. Ahora doy algunos datos personales de él. Él entró a la Compañía de Jesús a los 22 años, estudió parte en Dublín, en Irlanda, y parte en París, en Francia. Y dice, en Francia encontré una visión diferente de la fe, como un camino para vivir en plenitud dentro de la complejidad del mundo. El acento más novedoso fue el de la encarnación, como el abrazo de Dios a la realidad humana. Y para los de mi generación, de él, ¿verdad? Esto se veía confirmado en el libro de Teilhard de Chardin, El medio divino. Con Teilhard de Chardin y con el Concilio Vaticano II, fuimos capaces
él y sus compañeros, fuimos capaces de adoptar una mirada más positiva a la vida y a la actividad de cada día, así como hacia toda la aventura humana personal y universal. Y sigue diciendo Michael Paul, mis diarios personales revelaban que mis luchas recurrentes tenían que ver con tensiones personales, inseguridades, heridas, soledad, momentos de fracaso, cosas de ese tipo, en general, ¿verdad? En su vida. Las bendiciones casi siempre estaban unidas a encuentro con la gente, con tiempos de alegría en la oración, con el placer de enseñar, era un maestro nato, y con permitir que mi corazón fuera cambiado por otros mundos, la India, Latinoamérica, anduvo allí, ¿verdad? En toda esa etapa experimenté una liberación de mi tullida humanidad occidental, que se centra completamente en el individuo. Yo antes había investigado algo de la increencia occidental. Ahora empezaba a comprender que un estilo de vida tan individualista no te ayuda a ir a Dios. Al final de mi carrera, cuando terminé de enseñar teología con 75 años, me había convencido de que si yo estaba en armonía conmigo mismo, los alumnos se sentían a gusto conmigo. Si yo disfrutaba, los alumnos también disfrutaban y sacaban provecho. Y me supuso un gran alivio dejar de intentar ser como otros y más bien reconocer mis propias posibilidades. Aquí yo hago un pequeñísimo momento de consideración. Sí me impacta, como yo conocía mucho pues a Michael Paul, habíamos convivido mucho, pero sí me impacta que tuviera esa claridad de mente y esa libertad nueva, justamente cuando ya se sabe condenado a dejar esta vida, ¿verdad? Realmente sí me impacta, me impacta. El paso de los años y la acción del Espíritu pueden conducirnos a una nueva libertad, a confiar en nuestro propio don o dones, los que nos da el Señor, los carismas que nos da el Señor. Si las cosas no salen perfectamente, pues no hay por qué ponerse malhumorado. Si a veces tendemos a ver la vida como un gran fracaso, la gratitud por lo que sí podemos hacer nos puede curar. Si somos dados a mirar siempre el lado malo, difícil, los fracasos, pues el considerar lo que sí hemos podido hacer y podemos seguir haciendo, eso nos cura esa depresión, esa negatividad. El tiempo de la enfermedad terminal es un tiempo para ser vivido a fondo y de manera fecunda. Es el tiempo final. Y dice él, hay que vivirlo a fondo y de manera fecunda. Por eso he escrito estas páginas, no para mí mismo, ni para impresionar a la gente, sino simplemente con la esperanza de ayudar a otros que estén pasando por situaciones parecidas. Si aprendemos a morir antes de enfrentarnos a la muerte, en la fe, estas transformaciones que se van dando, físicas, psicológicas, de todo tipo, se vuelven parte de un drama divino. La mayor diferencia es que yo ya no estoy solo. Escuchen a San Pablo que dice, aun cuando el cuerpo exterior se va consumiendo, y dice también Pablo, yo sé en quién he puesto mi confianza. O también me amó, dice Pablo en los Gálatas, me amó y se entregó por mí. Este sentimiento de ser acompañado por Cristo hace más llevadera la angustia humana, es pregunta, y él dice, no siempre. Jesús murió más bien en desolación. No siempre. La fe no quita el dolor físico,
o el sentimiento de impotencia. Pero aun en los tiempos de fragilidad, la fe ofrece una promesa de Dios. Dice Isaías, aunque pases por en medio del fuego, no temas, pues yo estoy contigo. La realidad cristiana fundamental no la he mencionado todavía. Obviamente, la resurrección de Jesús es nuestra crucial fuente de valentía, una valentía nueva ante la muerte. El filósofo Wittgenstein dijo, es el amor el que cree en la resurrección. La creencia en la resurrección incluye algo más que aceptar un acontecimiento físico único. La resurrección de Jesús es el compromiso de amor de Dios hacia nosotros. Abre una perspectiva totalmente distinta ante la vida y la muerte. Nos revela un Dios de la vida que es siempre un enemigo de la muerte. ¿Sí? Ofrece una explosiva nueva imagen de quiénes somos y a dónde vamos. No estamos hechos para tener como destino la muerte. No estamos hechos para tener como destino la muerte. Sí, la muerte es un paso, no es nuestro destino. Estamos hechos para la plenitud de vida aquí y allá. Para el Evangelio de San Juan, la eternidad ya empezó aquí. Él subraya una y otra vez que quien cree tiene vida eterna. Creer en Cristo y tratar de vivir como Él se convierte en una fuente de agua que brota hasta la vida eterna. Samaritana. Las semillas de eternidad ya están presentes en nuestra vida, floreciendo, dando fruto. Y todo esto se concretiza cuando vivimos con amor. Dice otra vez el Evangelio de Juan, sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos. De su plenitud todos hemos recibido. Lo que Dios está obrando en mí aquí y ahora, si recibimos este don, me está llevando hacia una plenitud que continúa más allá de la muerte. El movimiento hacia el cielo ya está aconteciendo. Y todo esto puede parecer, dice Michael Paul, demasiado espiritual cuando uno se enfrenta a un continuo declinar de la energía. Y sin embargo, esta música de la fe puede escucharse incluso en los tiempos oscuros. El morir puede ser un dejarse llevar orante. Aquí, pues, pidiendo disculpa, yo tengo que citar a mi hermano gemelo, fuimos gemelos, no idénticos, bastante distintos, pero sí gemelos. El año 2020, él ya venía desde 2017 con problemas de salud. Siempre había sido sano en general y era deportista, pero bueno, ya en ese último tiempo, él estaba ya, iba a cumplir 81 años, y yo también, por supuesto. Estábamos en marzo de 2020, pero desde el 2017 ya venía más mal. Incluso le di los óleos el 2017 y el 2020 pues me volvieron a pedir que le diera los óleos porque ya el médico decía que era lo último. Yo no sé qué me va a pasar, pero yo estaría encantado de tener la paz que tuvo mi hermano ante la muerte. Murió 10 días después de esto que estoy diciendo. Él, de que le di los óleos, él sabía perfectamente que iba a morir. No estaba lleno de angustia. No quiso un tratamiento agresivo contra la enfermedad, ni él, ni mi cuñada, ni sus hijos, ni yo tampoco lo queríamos. Y murió con esa enorme paz. Todavía tuvo algunos detalles conmigo de regalarme un libro que me gustaba y demás,
yo digo, se me antoja a mí algo así. ¿Cuándo va a ser? No lo sé. A lo mejor ni siquiera es así, porque no lo sabemos. A mí sí se me antoja eso, pero pues quién sabe, ¿verdad? Bueno, pues nosotros no es que cada uno de nosotros sabe cómo se encuentra en cuanto a salud, en cuanto pues a una mayor posibilidad o probabilidad de una enfermedad dura que pueda ocasionar pues una situación de gravedad o llevarnos a la muerte, no lo sabemos. Pero bueno, quise compartirles estos pensamientos de mi amigo Michael Paul. Y termino con esta frase final de él. Puede haber heridas sin sanar o esperanzas no cumplidas o preocupaciones por los que se dejan. Pero la gratitud y la paz vienen del haber significado algo para otras personas en esta vida. La gratitud y la paz por haber significado algo, lo que sea, ¿verdad? Para otras personas en esta vida. Y sobre todo, del el proceso externo del morir puede ser terrorífico. Y sí, que muchas veces lo es, sin duda. Pero a ver, ¿realmente yo quiero estar eternamente aquí en esta vida? ¿De verdad eso quiero yo? Si escucho mi corazón, sé que estoy hecho para más vida de la que yo puedo imaginar. Cuando la promesa de Dios supera mis temores, lo que San Pablo llama el último enemigo, se convierte en un inesperado amigo. Pues hasta aquí llego. Mis queridas hermanas y hermanos, sí, sería muy bonito que aportaran sus reacciones, sus pensamientos, sus sentimientos. Muchas gracias, Padre. Pues sí, invitamos a la gente a que pueda usar este pequeño espacio para poder hacer comentarios, preguntas, dudas que tengan. Muchísimas gracias, Padre Francisco. A mí que me gusta trabajar, pues ya soy de la tercera edad y me encanta trabajar con gente de la tercera edad. Siempre he anhelado que tengamos una guía espiritual, especialmente para prepararnos a partir, a morir, porque es tan importante. Pienso que hay muchas personas que temen a la muerte, creyentes o no creyentes temen a la muerte. Y es tan importante porque yo creo que todos estamos en lista de espera para eso, como cuando vamos a hacer un viaje. Y más aún los que ya somos mayorcitos, ¿no? Le agradezco infinitamente porque es algo muy lindo y las frases de su amigo irlandés. Qué maravilloso, qué maravilloso. Ojalá eso también nos transmita por escrito, como en la primera parte, ¿no? Que nos pase ese material porque hay unas frases muy hermosas de su amigo irlandés. Yo tuve una amiga misionera anglicana que murió de cáncer también en Barcelona siendo pastora allá, y un testimonio no similar, pero muy lleno de vida. Esta era una mujer muy práctica, sirvió al Señor muchos años siendo misionera en diferentes lugares, al África, luego a Latinoamérica, y la conocí aquí en Bolivia. Cuando se fue a España a hacer sus servicios misioneros, pero ya como pastora anglicana, le vino un cáncer también, pero ella me contaba que los mejores tiempos de su vida han sido esos, con la enfermedad, porque hasta conversaba mejor con Dios, tenía momentos de oración más ricos, porque veía la muerte tan cerca y que el mismo Señor le dijo, tú ya has trabajado tanto para mí desde muy joven, que yo te estoy esperando ahora. Y eso la animaba.
Tanto así era una mujer tan práctica que ella misma donó su cuerpo para investigaciones de enfermedad. Bueno, muchas gracias, Padre. Hay mucho que podemos poner en nuestras vidas. Yo también digo, la vida eterna, en la cual creo y espero, ya la vivo desde acá. Ya la vivo desde acá. Gracias infinitas, Padre Francisco, que Dios lo bendiga. Y, nada más una palabra. Sí les mandaré el texto de lo que hoy estuve comentando. Y Michael Pollan escribió un libro, publicó un libro sobre, de donde tomé lo que ahora les leí. Lo voy a poner ahí, la nota bibliográfica. Sí. Mil gracias, muy amable. ¿Alguien más quisiera hacer su comentario, dudas, preguntas? Ahí veo con algunitos. Lady Albarrán. Su micrófono, por favor, adelante. Sí, buenas noches, Padre. Y a todos. Agradecida por todo lo compartido. Yo quisiera como que sintetizar un poco la experiencia o la jornada del día de hoy en tres cosas que me quedaron como resonando, ¿no? La primera es que considero que todos los seres humanos estamos, y más como hijos de Dios, ¿no? Estamos llamados a dejar huellas en donde pasamos, en las personas que conocemos, en las misiones a las que hemos sido invitados. Y cuando lo escuchaba y todas las jornadas que hemos podido compartir, creo que es importante, ¿no?, que las personas mayores se sientan agradecidas por la huella que han dejado. Yo soy una persona joven, pero siempre he tenido la oportunidad de compartir con personas de la tercera edad, en mi familia, en mi comunidad religiosa, y ahora que estoy precisamente en un lar de idosos. Entonces, para mí siempre es muy significativa la vida o la presencia de una persona mayor en mi vida, porque su testimonio, sus palabras, sus historias me enseñan siempre, ¿no? Entonces yo creo que aunque a veces como jóvenes podemos ser un poco crueles o poco tolerantes con las personas de la tercera edad, también es importante rescatar que para muchos su vida y todo su legado es muy significativo, ¿no? Y lo agradecemos y crecemos con ustedes. La otra cosa era el vivir con agradecimiento, ¿no? Porque yo creo que cada historia o cada momento de nuestra vida ha significado algo que nos hace crecer. Y si no nos ha hecho crecer, pues aprendemos también, ¿no? Y lo otro es esto último que compartía, ¿no? El prepararnos para morir. Y me resonaba mucho porque no sabemos ni el día ni la hora, ¿no? Como lo dice la Escritura. Estamos llamados a ser jóvenes, vírgenes, prudentes, que tengan las lámparas con aceite para ese momento. Pero puede ser ahorita que tengo 29 años o cuando tengo la persona que tiene 70, 80, 90, o sea, no sabemos cuándo, ¿no? Lo importante es esa paz de la que usted hablaba, lo importante es ese legado que hemos dejado y la importancia de llevar a Dios a los demás con nuestra propia vida, ¿no? Y creo que eso es importante que resuene en estos espacios, porque todos somos necesarios, como Pablo habla en su carta, ¿no? Como los miembros de Cristo. No todos hacemos todo, pero todos somos necesarios. Entonces, bueno, nada, era eso, me extendí un poquito, pero muchísimas gracias por todo lo compartido. Gracias. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien más quisiera. Veo prendidito los micrófonos de Sofía González, de Ada Soria, y pues la hermana María, que va seguramente culminar igual, ¿no? No sé si alguien quisiera tomar la palabra. Hermana María Rosario, ¿quería hablar? Sí, quería agradecerle mucho al Padre porque de verdad los puntos que nos ha dado
han sido muchísimos y bueno, yo he escrito las notas, pero voy a estar muy agradecida cuando recibamos, como ustedes nos lo envían cada semana, ¿no? Y bueno, tantos puntos que nos ha dado, por ejemplo, la positividad, ¿no? De ver el mundo, hoy y todo, verlo en un modo positivo. Estas semillas de eternidad que ya se están realizando ahora. El prepararse a la muerte. Bueno, yo trabajo con hermanas ancianas, ¿no? Pero me lo he aplicado todo a mí también, sin duda, para ayudar también a las hermanas, pero me ayuda un montón también a mí. Y lo de su amigo Gallagher, ¿no? Este padre Michael Paul, tantos puntos también lindos de una persona que ya veía su muerte ya muy cercana. Son tantos puntos que dan tanta esperanza. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana. Ahora sí, señora Ada, ¿está por ahí? El micrófono es suyo. Muy agradecida de veras, Padre Pancho. Lo he conocido yo cuando estuvo aquí antes de la pandemia. Ciertamente una persona tremendamente positiva, ¿no? Y en sus escritos también se nota, ¿no? Cómo va cultivando lo bueno y va trabajando, va sacando de cada escrito, de cada libro, lo bueno, ¿no? Entonces eso es porque internamente usted vive. Entonces nos hace una invitación grande, lo que decía también, ¿no? Envejecer con elegancia espiritual y gracia, ¿no? Entonces eso es para todos, no para todas, no solamente mayores, sino cómo empezar a vivir esa dimensión, ¿no? Porque a veces uno se queja de todo, habla mal de la una, del otro, ¿no? Y no hay, en cambio lo de ustedes, todo así como tan vivido y tan profundamente vivencial, ¿no? Que eso transmite, no es una cosa aprendida para el tema, ¿no? Lo va viviendo. Gracias, Padre. Eso, el título de esta noche era la finitud y vulnerabilidad. Y creo que sí se cumple con lo que nos compartió y también el primer tema, ¿no? En general, yo creo que nos ayuda a mirar positivamente la vida, ¿no? Y cultivar lo bueno, lo positivo en todo, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, nos regala todo esto que tiene usted, nos los deja también. Y esto yo creo que los que estamos aquí vamos a poder transmitir, a compartir, ¿no? Lo bueno, lo que decía la hermana Rosario. El CI manda el material escrito o grabado, ¿no es cierto?, para que lo vuelvan a leer, lo vuelvan a reflexionar, lo compartan, porque esa es la idea. Todos somos misioneros, misioneras, ¿no? En el trabajo, en la familia, en todo lado. Entonces, ese es nuestro servicio de nosotros como CI. Entonces, le vamos a hacer llegar también lo del Padre Pancho, y él nos regaló también cuando estuvo aquí, lo tenemos en la biblioteca, lo que él había escrito. Él ha escrito mucho sobre esta dimensión de la tercera edad, cómo envejecer con elegancia, todo, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí. Hay gente joven que da pena escucharle, ¿no? De su boca siempre está saliendo maldad, arrogancia, ¿no? Y no realmente gente cultivada interiormente. Muchísimas gracias, Padre, nos ayuda a que nuestra espiritualidad también vaya por esa dimensión, ¿no? Yo creo que esa profundidad que tiene, ¿no? Cómo conoce a los santos, la parte buena y la no buena, y cómo lo pone en su lugar. Muchas gracias, de veras, y a cada uno de ustedes también que han participado esta noche, todos estos días de este curso, ¿no? De cómo saber envejecer, o sea, el curso de la salud, del cuidado de los adultos mayores. Pero eso es para cada uno, no solamente para los mayores, ¿no? Sino para cada uno.
Entonces, pues estamos muy agradecidos como Centro Espiritualidad, de veras. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, hermana Mariby, por esas bellas palabras. Bien, no quisiera terminar ya esto, pero pregunto nuevamente a la señora Ada Soria, quería hablar hace ratito. No sé si está por ahí. Agradecer al Padre Francisco, realmente muy interesante. Es una reflexión tan grande para todas las personas. Creo que muchos están ansiosos en dejar huellas para la partida, ¿no? Yo creo que con esto vamos a ir un poco compartiendo con los demás y con las personas que no pudieron asistir al curso, para poder entre todos aprender a prepararnos para la partida. Gracias, Padre. Y muchas gracias, hermana Mariby, a todos ustedes. Un gusto conocerlos. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Pues bueno, antes de que el Padre Francisco le pueda yo pedir unas palabras de despedida y también la bendición, vamos a compartir con todos ustedes esta invitación que tenemos. A ver, denme un segundito. Este es un ciclo nuevo de formación que va a iniciar este sábado. Así que no queríamos perder la oportunidad de invitarlos a todos ustedes. Se trata del sínodo, de la sinodalidad. Sé que hemos escuchado durante mucho tiempo esta palabra sínodo, pero no deja de ser importante, ¿no? Porque todos como bautizados estamos llamados a hacer sínodo y estamos llamados a participar. Sabemos que en Bolivia está muy diferente, se está viviendo, ¿no? El sínodo. Sin embargo, esa etapa está pasando y no estamos siendo parte. Entonces, hay muy bonitos temas. Van a ser los sábados de 9 a 11 de la mañana, virtual, como siempre. Y pues bueno, están invitados todos a que puedan participar. Esperamos de que puedan ser y volverlos a ver nuevamente desde este sábado. Sería muy bonito. Y pues nada, cualquier información, o quieren inscribirse, nos los hacen saber, ya tienen nuestros números de teléfono. Pues nada, simplemente eso queríamos que puedan conocer y ser parte de este nuevo ciclo de formación. Y pues, Padre Francisco, le doy la palabra para que pueda darnos unas palabritas de despedida y para finalizar la bendición, por favor. Pues la despedida, espero que no sea tajante, ¿verdad? Igual tengamos ocasión de coincidir en algún otro momento. Pues hay que agradecerle al Señor que nos da suficiente vitalidad e interés por vivir esta vida que Él nos ha dado, vivirla a fondo, vivir con alegría y también, por supuesto, con entrega a los demás. Es un regalo del Señor y que no nos deje desperdiciar la vida que nos ha dado a todas y a todos nosotros. Y pues contamos con su bendición, su compañía de siempre, para que nos lleve hacia adelante. De manera que el Señor, pues, que nos inspira todas estas buenas ideas para mejor acompañarnos en esta jornada de la vida, pues que nos dé su bendición. Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias a todos los participantes. Y con esto, pues, cerramos este ciclo y esperamos verlos pronto en un nuevo ciclo. Y sería muy lindo en este sábado que comenzamos este ciclo de sinodalidad. Y pues nada, ya voy a estar pasándoles una encuestita, una evaluación para que podamos evaluar este ciclo, si hay sugerencias y demás, ¿no? Pues nada, simplemente tengan muy buenas noches. Hasta la próxima.